Te digo por qué. Sí, Quiero avanzar en ese punto, pero por otro lado, acá en sí, Chile pasa sí, sí. mucho que te dicen, incluso a un amigo mío le dijeron, un amigo mío estaba en la universidad conversando con otros sobre política y les dijo, yo creo que la educación no es un derecho. Y Sí. una de las profesoras se le acercó, le llamó para un costado y le dijo, por tu seguridad física no vuelvas a repetir eso. Bueno, Y no la estaba amenazando, y no lo estaba amenazando, le estaba previniendo. sí, sí. Pasa que de pronto las veces son pocas personas, pero son muy gritonas, pero no solamente son personas gritonas, son personas en extremo violentas, te hacen una funa y te queman un local y tiran piedras y rompen todo y te escupen y etcétera. Yo vi un video en Argentina de una iglesia a la que las feministas atacaban y habían unos tipos Todos rezando. los años pasa eso. Todos los años. Ahora vos, Les, vos fíjate que, sí, Mi tía fíjate dio un qué interesante. simposio, mi tía dio un simposio contra el aborto en la Universidad Católica. Yo soy pro aborto, pero creo en la libertad de expresión. Mi tía dio un simposio contra el aborto en la Universidad Católica y salieron con las manos en alto, recibiendo escupos, patadas, palos. Ah, entonces, lo que quiero tocarte es que esa hegemonía también la tienen porque tienen la capacidad de organizarse políticamente para ejercer un nivel de violencia que el resto de la sociedad no está preparado a recibir. Lo que pasa es que yo creo que el mundo, digamos, libre, después del fin de la Guerra Fría, uh, se durmió en un triunfalismo que no fue. Se pensó, llegamos al fin de la historia, no el de Marx, sino el de Fukuyama. ¿No? Hemos llegado hasta acá, ya no hay vuelta atrás, ya el peligro se fue, vamos a sentarnos a disfrutar y a gozar de nuestras economías libres, y este es el fin de la historia, ya no hay más izquierda. Y mientras nosotros estábamos en esa, la izquierda se estaba rearmando, estaban con sus simposios, con sus reuniones, con todo su microclima de intelectuales rearmando todos estos discursos que estamos viendo sus efectos hoy. Hay otros libros más allá de Francis Fukuyama, por ejemplo, El fin de las ideologías de Daniel Bell, en Harvard, ¿no? Esto de que estamos yendo a un mundo donde las ideologías ya no van a tener asidero en la realidad, ya no van a tener que ver con nuestra política, vamos a ir a un mundo de la técnica. Bueno, hoy podemos ver que eso no fue así, que nos dormimos en los laureles, y vos Hace fíjate que no, años, perdón. hace 4 años en un almuerzo familiar mi abuelo me dijo, ya no importan las ideologías, lo que importan son los técnicos, y empezó una discusión acaloradísima, dándome y yéndome, porque yo le dije, las Mira, ideologías son vos sabés importantes. que vos sabés que es interesante el tema, porque los técnicos en un gobierno generan una tecnocracia, que no es lo mismo que una política, digamos, que llegue a las masas. Los técnicos tienen una imposibilidad de llegar a las masas porque no hablan el lenguaje de las masas. Ahí vos ya tenés un freno de nuestros técnicos liberales, que en general son técnicos, más que intelectuales, que no han llegado al terreno de la filosofía, no han llegado al terreno de la sociología, de la antropología, de la historia, se han quedado en general en las cuestiones de los gráficos de barra, de las plantillas de Excel y a mostrarnos, bueno, cómo funcionaría el mundo de sus supuestos. Es interesante, yo digo, hay que hacerlo, es importante dar también la pelea en ese campo académico, pero lo cierto es que el homo economicus no existe, ¿no? Y que los hombres están más hechos de cuentos que de cuentas, al final y al cabo. Ese es el poder de los intelectuales que Gramsci ya hablaba en sus días. Perdón, no es que el homo económico no exista, es que el homo económico está muy mal definido. Hay, Bueno, hay ok, un homo económico que hay un homo económico que tiene otra escala de valores, básicamente, o hay un homo económico que está preocupado de otro tipo de valores o de otra forma de valores y no meramente los económicos. sí, y hay un homo symbolicum también, que es el que no ha visto el liberalismo porque ha pensado, bueno, esto la verdad que no tiene el mismo rigor científico que puede tener la ciencia económica, ¿no? Que ha sido un poco así. Pero sin embargo, el sentido común se crea, yo te diría, mucho más desde una cátedra de sociología que desde una de macroeconomía. Claramente. Porque, ¿Perdón? Claramente. Bueno, porque los intelectuales salen de ahí.
Los otros son técnicos, hay que tenerlos en los gobiernos, hay que tenerlos para tener una buena gestión, pero ¿por qué te pensás que, por ejemplo, en la antigua Grecia, los sofistas tenían un papel tan importante? Porque enseñaban a hacer lo que hoy diríamos relatos, ¿no? Enseñaban cómo usar la palabra en política, lo importante que son las palabras para la política, la retórica, ¿no? La retórica y la política han estado desde la antigüedad juntas, y ese es el rol de los intelectuales. El mundo nuestro se hace con palabras. Nuestras comunicaciones están hechas en base a palabras y son tan importantes que fíjate que recién hablábamos de la idea de violencia de género, como un concepto de 3 palabras nos puede bajar una ideología de que los hombres están en una guerra contra mujeres. Son 3 palabras. Están mal usadas, pero su mal uso nos hace creer en eso. Te cuento un caso. En Canadá, el Parlamento encargó un estudio hace algunos años de violencia entre los sexos, lo que hoy llamamos violencia de género. Y una vez listo ese estudio, se dieron a conocer solamente los datos relativos a los casos de violencia que ejecutaban los hombres contra las mujeres. Lo que se pensó en ese entonces era que no se publicaban los datos de las mujeres hacia los hombres porque eran insignificantes. Entonces eso le dio al Parlamento de Canadá la posibilidad de armar un paquete de leyes que se tituló La guerra contra la mujer. Pero luego, a los pocos años, se conocieron todos los resultados de ese estudio y la conclusión era que las mujeres eran tan violentas como los hombres. Entonces no era un problema de sexo, era un problema de violencia y de no entender que los móviles de la violencia son un poco más complejos que una cuestión de odio de género, ¿no? Y mientras sigamos haciendo análisis reduccionistas sobre la violencia, no vamos a poder ayudar a las mujeres. Es por eso que el feminismo, en su alianza con el neomarxismo, lo último que hace es ayudar a las mujeres. No le importa a las mujeres. Vos hablabas que habías visto hace poquito tiempo un video en Argentina de unos grupos de este feminismo radical atacando iglesias católicas. Eso te cuento que pasa todos los años en lo que se llama el Encuentro Nacional de Mujeres. Ahora bien, ¿por qué esas mujeres jamás se meten, por ejemplo, con mezquitas? ¿Por qué? Porque las queman. ¿Perdón? Porque las harían volar. Claro, es que eso está pasando. Yo veo todos los días noticias de cómo la están pasando las mujeres en el Medio Oriente, y sin embargo nuestras feministas están más preocupadas a ver si la depilación es una opresión del patriarcado o no. ¿No? Claro. Y nadie las obliga a depilarse. El video que vi yo fue bastante chocante, yo recuerdo. Déjame relatar un poquito este video, después si lo pueden buscar en internet, o si tú puedes postear el link, o yo lo voy a buscar, si acaso lo voy a postear después el link. Era una cadena de hombres rezando, de mujeres rezando alrededor de la iglesia, protegiéndola de un grupo de personas, de un grupo enorme de mujeres y algunos homosexuales que pretendían quemarla, y los escupían, y las mujeres estas de ellos les ponían los senos en la cara, y les hacían todo tipo de insultos y golpes, combos, patadas, piedrazos, mientras ellos simplemente hacían una cadena humana y rezaban su Padre Nuestro, que yo creo que no tiene ningún efecto. Rezar el Padre Nuestro no te sirve de mucho. Tal vez por eso yo creo que atacan a los católicos, porque los católicos se defienden rezando el Padre Nuestro y los musulmanes les ponen una bomba. Pero el nivel de violencia es altísimo. Perdón, te sumo un dato. No solamente les tiran piedra, los pintan con aerosoles, les pegan patadas, les ponen los senos, sino que también les tiran orina y materia fecal de ellas mismas. Ellas mismas al frente de los católicos orinan en botellas, defecan sobre la calle y luego agarran sus heces y se las tiran a los religiosos. Claro. Entonces es un nivel de violencia que supera incluso nuestra imaginación. Y es por eso también que... Sí, perdón. Es por eso también, yo digo, si yo tengo, yo soy una persona corajuda, pero me imagino una persona que no tiene cierto nivel de valor y está en un medio de comunicación y resulta que tiene que publicar una columna tuya que critica el feminismo y tal vez está de acuerdo incluso con tu columna, pero dice, me voy a meter en un problema, me van a ir a mi casa a gritar con un megáfono, no me van a dejar ir a trabajar,
van a agredir a mi familia, van a perseguirme por donde sea. No lo hago, no publico la columna de Agustín Laje. Entonces, es un poco, yo creo que es un poco eso, es la intimidación de la violencia, porque si fuera solamente porque se van a enojar conmigo, lo publico. Pero, pero su enojo significa consecuencias graves. Ya hay muchas consecuencias graves, sobre todo en el primer mundo. Por ejemplo, en Canadá, una persona de nombre Alan Elliott fue encarcelado por 6 meses por discutir con una feminista por Twitter. Invito al público que busque la noticia. Ha salido por todos lados. Esto fue, me parece, hace 2 o 3 años.